Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Ricardo, buenas noches. En primer lugar te pido disculpas, no puedo salir en directo porque al horario que deberíamos hacerlo tengo una actividad que yo no fijo el horario, ¿no es cierto? Entonces no quiero estar ausente de al fin y al cabo y entonces te hago este pequeño video que te lo estoy haciendo desde Bruselas, la capital de Bélgica. Bruselas, una ciudad que tiene muchísima historia, fue fundada en el siglo X. Bruselas, uno encuentra en sus calles muchos indicios de ese pasado tan importante que ha tenido en Europa. Pero además en el presente, Bruselas tiene un rol muy importante en la Unión Europea. Aquí, a poco distancia de donde estoy, está la sala en la cual sesiona el Parlamento Europeo. Y por estos días la discusión en la Unión Europea es muy fuerte. Y es muy fuerte porque si bien en el pasado tuvo desafíos importantes la Unión Europea, el primero fue lograr consolidar este acuerdo que ha permitido el crecimiento, después de la Segunda Guerra, el crecimiento tan importante que ha tenido Europa. Pero además tuvo otros desafíos. Con la crisis griega, seguramente recordarás, apareció la palabra Grexit, que era que Grecia amenazaba con irse de la Unión Europea, y entre el Banco Europeo, el Fondo Monetario Internacional y la Unión Europea lograron, digamos, que desistiera de ese intento. No lo lograron con Inglaterra y entonces tuvieron el Brexit, que fue sin lugar a dudas otro desafío importante para este intento de tantos países de coordinar y de hacer lo que hoy es la Unión Europea. Bueno, hoy tienen un desafío de otra naturaleza que los preocupa muchísimo y que tiene que ver con la invasión rusa a Ucrania. Esto tiene ribetes de seguridad, tiene amenazas de Rusia y preocupación además de muchos países europeos que tienen vulnerabilidad energética, es decir, que dependen del petróleo y de los recursos energéticos de Rusia. De hecho, le cuesta trabajo a la Unión Europea unificar sanciones y les lleva bastante tiempo de discusión entre los distintos países miembros. Adicionalmente a eso, están los efectos económicos. Los efectos económicos son un desafío realmente muy importante para la Unión Europea. Hoy se ha dado a conocer la información de la inflación de mayo. En mayo, el área, la eurozona, digamos, ha tenido una inflación del 8,1% en los últimos 12 meses, que es muy alta, es de las más altas que ha tenido desde que se releva la información a partir del momento en que se obtuvo la unificación monetaria en el euro. 8,1 es una inflación muy alta para la eurozona, pero además hay algunos países dentro de la eurozona que tienen inflación aún más alta, es decir, por encima de la media, y que están en dos dígitos. Quizás el caso más importante que te podría mencionar es el caso de Estonia. Estonia ha tenido en los últimos 12 meses, de mayo de este año al anterior, ha tenido 20% de inflación, que es algo inesperado, algo que genera muchísima preocupación. Grecia, de quien te comentaba recién, ha tenido una inflación del 10%. Y Bélgica, donde estoy ahora, no llegó a tener dos dígitos, pero en mayo ha tenido, en los últimos 12 meses, 9,9%. Todo eso además va acompañado de la preocupación que no se sabe cómo se va a resolver finalmente el conflicto de Rusia con Ucrania, y a su vez esto genera una preocupación sobre el nivel de actividad. De hecho, la Unión Europea ya corrigió una vez y seguramente lo va a volver a hacer sus proyecciones sobre el crecimiento del Producto Interno Bruto. Da la impresión que se está desacelerando y eso genera tremendas preocupaciones en todos los países. Eh, el Banco Central Europeo en estos momentos sufre alguna presión de sectores que le dicen que hay que aumentar la tasa de interés para tratar de morigerar el incremento del nivel general de precios. Sin embargo, hay una discusión y se percibe muy claramente que la convicción es que si se aumenta la tasa de interés probablemente se pueda reducir un poco la inflación, pero va a tener un efecto negativo sobre el nivel de actividad de las economías. Bueno, están discutiendo eso y todo esto siempre, como dije antes, está condicionado
por cómo evoluciona la invasión rusa a Ucrania. Rusia resuelve también tomar sanciones contra los países europeos y la Unión Europea trata de consensuar sanciones para persuadir a Putin de que desista de esta aventura militar que ha emprendido. Te hago una nota nomás sobre Argentina, ¿no? Bueno, en Argentina, por supuesto, el tema excluyente es la inflación. Mi impresión es que cuando conozcamos el índice de mayo, el gobierno va a decir que ha logrado reducirlo en relación a abril, pero que vamos a estar con un índice que tengo la impresión va a estar cercano al 5,5%, y esa es una tasa de inflación elevadísima. Hay que pensar que además tenemos pendiente el reajuste de tarifas, que seguramente vendrá en junio probablemente, que va a haber aumento de las prepagas, que hay negociaciones por el tema de alquileres, en fin, hay presiones inflacionarias y no da la impresión que el gobierno tenga a mano instrumentos que le permitan ser un poco más efectivo en la lucha contra la inflación. Como hemos dicho en otros programas, yo creo que esto va a generar una desaceleración del crecimiento económico. Es decir, la recuperación económica del año pasado, que nosotros dijimos era un rebote en relación al año anterior, no se podía esperar para este año. Pero sin embargo, las proyecciones que se hacen de crecimiento parecen, a mi juicio, todavía muy optimistas, porque una tasa de inflación muy alta va a terminar afectando las posibilidades de la economía. El gobierno anunció una noticia que, bueno, que parece ser buena, arregló con el Club de París. ¿Qué arregló? Que no vamos a pagar hasta septiembre del 2024. Si se llega a un acuerdo antes en materia de tasas y plazos y se firman los acuerdos bilaterales, probablemente sea antes. Pero lo concreto es que el gobierno lo que claramente está intentando hacer es llegar con la menor presión posible sobre el sector externo al 2023. Y me gustaría terminar diciéndote algo. No logra el gobierno generar confianza de manera significativa, siguen las pujas internas y todo eso, digamos, se refleja en que hay una gran incertidumbre sobre cómo va a seguir la economía. Si uno hoy mira cuánto es el índice de riesgo país, ese índice que se llama ENVI+, nos encontramos con un récord, es decir, el número que tiene Argentina de riesgo país, que es la diferencial que hay entre la tasa de interés de los bonos argentinos y la tasa de interés de un bono sin riesgo americano, en realidad hoy cerró a 1950. Eso es un nivel de un índice de riesgo país prácticamente de economía en default. Es muy delicada la situación, pero me gustaría dejar como una especie de mensaje final, que más que los problemas económicos, que son gravísimos, me da la impresión de que los problemas políticos están haciendo mucho ruido y eso a uno le genera una sensación de muchísima incertidumbre hacia el futuro. Ricardo, espero el martes que viene poder salir en directo y espero que, como de costumbre, hagas un buen programa. Un abrazo.